La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Tenemos un invitado que con cierta frecuencia participa en el programa por la importancia de los temas internacionales. Luis González, él es politólogo, él es especialista en sinólogo, que es especialista en China, es un internacionalista, académico, en fin, es una persona muy interesante y con él vamos a hablar de temas nacionales e internacionales. Sí, buenos días, bueno, bienvenido. Luis. Gracias, Jacqueline, gracias, Ramón. Además, Luis me ha regalado unos té chinos, que son, mire, Té de verdad. té de verdad. Té de verdad. Entiendan, Sí, sí, no es que- fundita, sino No, usted tiene que sí. hacerlo y colarlo. Exacto. Buenos días, Luis. Sí, Buenos días, profesor. Gracias por la invitación de nuevo. Luis, vamos a comenzar con la parte de Donald Trump. Sí. Aranceles. Óyeme, ahora, por el juicio a Bolsonaro, él le va a meter un arancel de 50% a Brasil. Pero ya amenazó de nuevo con aranceles a una cantidad de países que son incluso aliados, que fueron aliados estratégicos de Estados Unidos, como Japón, como Corea del Sur. Entonces tú dices, bueno, en una Ahí no es por balanza comercial, Ramón. Sí. Ahí no es por balanza, sino porque por el juicio de Bolsonaro y él. Que él es se un está tema viendo en el judicial. espejo de Es él. un tema judicial. Sí. Entonces, pero resulta que tú tienes una confrontación China, Estados Unidos supone que tú tienes que mantener a tus aliados, pero él está Exacto. peleado con la Unión Europea, Sí, exacto. sanciones a Japón, a Corea. Sí. Explícame, manéjame todo eso, y si es que estamos en presencia ya de la globalización se fue ya a pique. Bueno, comenzando por ahí, la globalización está realmente en una etapa complicada porque los que promovieron la globalización, que precisamente Estados Unidos Occidente, el llamado consenso de Washington, están perdiendo en ese escenario que diseñaron para ellos dominar. Eso es lo primero. Entonces Donald Trump no cree en las instituciones multilaterales y como no creen en eso, entonces se están, sobre todo Estados Unidos con Donald Trump, replegando hacia una especie de autarquía que es imposible. No hay ningún país del planeta que pueda ser autárquico, que pueda, y menos un Estados Unidos que ha desmontado. Ya Estados Unidos no es un país industrializado como usted y yo lo conocimos. Ya Estados Unidos se ha quedado rezagado en ese sector de la industrialización. Entonces yo creo que el tema de los aranceles no da resultados. No sé si ustedes vieron cuando Ronald Reagan era candidato precisamente como candidato en oposición a una iniciativa de los demócratas de unos aranceles transitorios. Él dijo, eso es lo peor que hay, no hay manera es increíble, parecería que él está hablando ahora, le está diciendo a Donald Trump que los aranceles no dan resultados, que lo que van a traer es pobreza, que lo van a transferir en el ciudadano. Todo eso, porque al final lo va a pagar el estadounidense. Sí, pero no dará, usted dice, profesor, un resultado positivo, pero algún resultado dará, aunque sea negativo. Pero no, negativo sí, él lo está diciendo, los resultados son negativos. Pero, incluso cuando se produce la Gran Depresión, también vinculado a la Gran Depresión estaba el tema de los aranceles. No hay forma de que eso dé resultado, y menos en este mundo de hoy, y menos cuando ya tú tienes un peso en el planeta cada día menos importante. Sigue siendo importante. pero la apuesta, consumidores. la apuesta de Donald Trump de fortalecer otra vez a Estados Unidos Exacto, el como MAGA. potencia, no hace sentido lógico para una planificación estratégica de lo que quiere para el futuro de su país. ¿O es que la metodología implementada no dará resultados? Por ese camino no lo va a lograr. Es que no tiene sentido. Por eso fue, entre otras razones, que Elon Musk se está un poco... una de ellas es porque el asesor principal de Donald Trump en ese tema, y don Ramón debe conocerlo porque es un economista, es Pete, que es incluso apellido latino, no tengo el nombre exacto ahora. Él es que lo ha asesorado y se ha demostrado que con ese camino no va a lograr hacer Estados Unidos grande, porque no va a traer la producción, que es lo que él entendía que iba a lograr. No se puede traer porque tú no tienes la capacidad de montar todo eso con lo que se fabricaba cualquier producto, cualquiera, de los que con los aranceles lo que van a dejar es de comprarse. Va a llegar un momento en que si son muy altos, pues ni siquiera va a haber comercio.
y al no haber comercio, entonces tú tendrás que sustituir esos productos con fabricación, que es lo que él se supone que quiere lograr para hacer Estados Unidos grande. Pero no va a volver las fábricas de Estados Unidos con ese método. Puede buscar otra salida, pero con ese método no va a lograr que vuelva a la fábrica y por tanto generar empleos, que es la idea, como usted señala, Jacqueline, ese es el plan. El plan era, vamos a presionarlo para que dejen de fabricar en sus países, porque le va a salir más caro fabricar allá con los aranceles que le estoy poniendo, para que vengan entonces y se instalen aquí. Pero eso se toma un tiempo. Aún lo decidan hoy, se toma un tiempo y el mundo avanza muy rápido. Además hay un costo de mano de obra. Exacto. Y además, entre los Estados Unidos y todos estos países. No hay manera de que pueda, ese es uno de los temas. No y hay hay manera un tema de que... también, profesor, de que cuando termine el mandato de Donald Trump, también pueden cambiar las cosas. Exacto. Es decir, tiene un periodo de terminación Sí. y como han sido medidas básicamente impulsadas por él, ¿qué garantiza que se van a mantener a futuro? Es que de hecho no se van a mantener, aunque sean los mismos republicanos, porque es que esa es la agenda de él, la agenda de Donald Trump, la agenda con la que ha ganado. Estamos claros de que muchos estadounidenses votaron por él precisamente porque creyeron en eso, creyeron que él iba a lograr. Eso es lo que se llama populismo, para que la gente entienda. Y ahora le hablo en calidad de politólogo. Son esas promesas de que voy a hacer un puente donde ni siquiera se necesita, y la gente cree en eso, pero al final, como la gente vive de la rapidez y de los sueños que le venden, entonces por eso un populista puede llegar. Y eso es lo que ha pasado, pero gran parte de lo que estaba diciendo no ha podido cumplirlo, y mucho de eso, desde el momento que lo estaba planteando, ya veíamos que no tenía mucha posibilidad de hacerlo realidad. La forma de hacer Estados Unidos grande, y por lo cual en este espacio, estando con ustedes recuerdan que yo decía que él iba a ganar y que era lo más conveniente con respecto a Kamala Harris. Sigo pensando así con todo y esos problemas. Con todo y todo. Con todo y todo, pero era sobre la base, Jacqueline, porque ahí, no solamente a mí, a muchos analistas del planeta se han sentido decepcionados y hasta engañados de un Donald Trump que decía una cosa y ha cambiado completamente con sus acciones ahora, No, pero que además en la forma. Pero usted decía hace un momentito que él está cumpliendo lo que dijo, entonces Sí, como que sí. ha decepcionado. Pero en la ahora. forma, en la forma no es lo mismo. Una Ah, cosa ok. es El que él fondo quiera es una hacer cosa. Estados Unidos grande, que como ya dijimos aquí, y estamos en República Dominicana y muchos dominicanos están viendo en Estados Unidos, si Estados Unidos es grande, República Dominicana va a recibir beneficios. Creo que es un 9.1% del PIB dominicano tiene que ver con las remesas que llegan de los dominicanos que nos están viendo ahora. Si Estados Unidos crece en empleos, en oportunidades, si se estabiliza, si deja de tener deudas, que dicho sea de paso, en la reforma que planteó Donald Trump ahora, se va a aumentar la deuda en 5 billones, señores. 5 billones es el PIB después de China y Estados Unidos y China, como usted lo quiera ver, nominal o PPA, que son de 37, 27. Los otros países incluso potencias, no llegan a 5 billones en su PIB, Ramón. Y esta gente está aumentando la deuda, que ahora mismo está en el 156% de su PIB, porque no hay manera de que puedan pagar. Eso es para pagar otra deuda, para ponerse al día con deuda que tienen. Por eso es que tienen que producir, Jacqueline, por eso es que tienen que restaurar su producción, pero no es de esa manera que lo va a lograr. A eso que me refiero, en ese sentido, o sea, en el fondo lo que estaba diciendo, lo que estaba planteando, y por muchas otras cosas creo que sigue siendo más conveniente de cómo iba el planeta con los demócratas, y Kamala Harris hubiera seguido en lo mismo, en el tema de la guerra, en otros temas. Entonces yo creo que en ese tema él tiene que cambiar. Y está a tiempo, apenas tiene unos meses, pasa que ha sido tan intenso que uno cree que tiene Ahora, más tiempo. ¿cuáles son las proyecciones que se pueden hacer a partir de todas las decisiones que ha tomado Donald Trump y su gobierno frente al plazo de que primero, bueno, de los 90 días de tregua de negociaciones con los países y el tema de los aranceles? Sí. Ahora es el 1 de agosto. A partir del 1 de agosto y lo que queda del año, ¿qué podemos esperar? En esa parte, en la táctica, hay dos expresiones. Estrategia es la visión general que tú tienes. En eso, que es un poco
lo que usted planteó y que yo reitero en esa parte, Donald Trump es bastante predecible porque tiene esa idea del 2015. Todo eso de los aranceles, todo eso no es nuevo. Ahora, en la táctica, que es el día a día, ahí es impredecible totalmente. O sea, uno no sabe cuál es en el campo de batalla. O sea, tienen una estrategia. Sabemos lo que queremos desde el punto de vista estratégico de la guerra, hacia dónde vamos, pero en el día a día, en el campo de batalla, que es donde está, ahí no se sabe qué es lo que va a hacer. Y cambia cada día. Entre eso, lo que usted me pregunta, Jacqueline, se ha cambiado con respecto a varios países, dice 30 días después, 90 días, sigue posponiendo, anuncia nuevos aranceles, como usted me preguntó, Ramón, primero. Para el grupo BRICS ahora, por el hecho de que se reunieron, la cumbre 17 del grupo BRICS en Río de Janeiro, ya le está anunciando otro arancel de un 10% adicional. Al sudeste asiático, recuerden ustedes que la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, surge el 8 de agosto de 1967, aliado a Estados Unidos. Usted recuerda que China y Rusia y los demás países se opusieron porque eso era colocarle ahí en el sudeste asiático, diríamos, un aliado para que hiciera lo que Estados Unidos. Sin embargo, ya esa ASEAN, con el que tiene mayor relación es con China, de 40.000 millones de dólares en el momento en que comenzó la ASEAN, esa relación con China, ahora casi está en 960.000 millones de dólares la relación entre China y la ASEAN. 40.000 a 960.000. Estados Unidos estaba en unos 135.000 en ese momento y creo que ha aumentado apenas a 200 o 300.000. O sea, eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Estamos viendo entonces que con esa medida, con los aranceles, no se va a lograr, y menos porque los demás, como decía Faris Zakaria, que siempre lo cito porque en el año 1998, 99, planteó el mundo después de USA y fue hasta cierto punto, don Ramón, visionario lo que está sucediendo. Todavía ni siquiera Jim O'Neill había hecho el informe aquel famoso de Goldman Sachs, por el cual surge el acrónico BRIC. Usted recuerda que fue a final del siglo XX, en 1999-2000 le pidieron ese informe y lo publica en el 2001, y por eso el acrónimo BRIC. Desde antes de eso ya se estaba viendo de lo que podía suceder en el planeta con el ascenso de los demás, que es lo que se está dando ahora con el grupo BRIC, y responderle de esa manera es, y ahí sintetizo la idea, es alejarse de los aliados tradicionales, como usted señala, Jacqueline, y otros aliados que te han mantenido la economía al nivel que tú la tenías, pero se está quedando sin aliados, sin mercado, sin compradores, sin los que le compren las tecnologías, porque ya las tecnologías de otros países están más cercanas y más baratas, no les ponen aranceles. O sea, al final, como va, Jacqueline, no va a lograr Donald Trump hacer Estados Unidos grande. Y eso nos va a afectar incluso a nosotros los dominicanos y va a afectar al mundo porque es una economía importante del planeta. Pero también está la parte de la guerra, Luis. Él prometió que en 24 horas resolvió el conflicto de Ucrania y Rusia, al contrario. Ayer Rusia hizo el mayor de los ataques 700. contra Ucrania. Exacto, el mayor de los ataques. Pero todavía él no logra la pacificación de la Franja de Gaza. Netanyahu lo va a proponer como premio Nobel de la Paz. Sí, exacto. Pero entonces ahí tenemos el conflicto Irán, también, Israel, que no está resuelto. Está vinculado todo. Entonces, de repente tenemos 3 frentes de guerra. Sí. Mal contado. Exacto, porque se mantienen otros. Sí. El mismo de Yemen está vinculado, los hutíes están apoyando a Irán y entonces ahí está lo mismo, en 24 horas logro eso y al final lo que ha sucedido es que no ha podido también, Ramón, hay que estar claro que él tomó la iniciativa. Él convocó a Zelensky a la Casa Blanca y los europeos tradicionales, donde se han producido y han surgido todas las guerras importantes del planeta, incluso la expresión guerra mundial surge precisamente
en Europa, luego se le llamó la Gran Guerra, luego Primera Guerra Mundial, luego surge una Segunda Guerra Mundial. Y ahora se está hablando incluso de Tercera Guerra Mundial. Es por eso también. Él ha tomado la iniciativa, ha querido, pero en esa parte no, los aliados tradicionales no han permitido que se produzca una, aunque, y ahí quizás le doy la razón a usted, él, como Estados Unidos que es, como el poder que tiene, solamente quitándole el apoyo desde el punto de vista de las tecnologías a Ucrania, lo hubiera obligado a sentarse, pero es que no han querido sentarse los dos. ¿Y qué está haciendo Putin? Sigue atacando porque no se le garantiza que quieran ir a la mesa de negociaciones, porque el mismo Donald Trump, que lo prometió, no ha podido sentarlos a los dos. Y bien, entonces ahí viene el tema de Israel-Hamás, que él dijo que lo tenía resuelto antes de asumir, y ya vimos que nada de eso. Al contrario, ahí lo que se habló fue de sacar de ese territorio, la franja de Gaza, a todos los gazatíes, a todos los palestinos que están ahí. Dijeron, vamos a distribuirlo en otros países, ahí vamos a hacer una especie de riviera, o sea, fue hasta una burla. Pero eso sigue, entonces, el genocidio, si se puede utilizar la palabra, en esa zona. ¿Y qué está haciendo también la comunidad internacional? ¿Qué está haciendo esa Europa que ha criticado lo que usted y yo y Jacqueline, todo el mundo critica, que son las agresiones a otros pueblos? Porque nadie está de acuerdo con una agresión a otros pueblos, a la soberanía de cualquier otro pueblo, que es el caso de entre Rusia y Ucrania. Pero y en este caso, que Israel, un país que todos los europeos lo que han hecho es apoyarlo directa e indirectamente, incluyendo, claro, a Donald Trump. Entonces, si analizamos los meses que tienen el poder, entonces hay que dar la razón a los que dicen que ha sido un fracaso. Le queda más de 3 años, puede replantearse. Se ha hablado incluso de que podría hacer una visita a China. Ellos hablan permanentemente, más de lo que dan a conocer a la prensa, entre Putin, él. Incluso el tema de Israel se resolvió hablando entre ellos. El ataque a Irán y las represalias que tuvo Irán, pudo haber continuado eso porque atacó una base, la más importante. ¿Pero eso no está desarticulado o sí? En Qatar. Está desarticulado precisamente porque hay mucho interés entre esos grandes líderes del planeta, que son Estados Unidos, Rusia, China, y está en comunicación. Quizás esa es la esperanza para el tema de la paz, pero falta que los europeos también se sientan seguros. Quizás si él lo hubiera planteado, lo hubiera colocado en la mesa a los europeos del momento, quizás estuviera resuelto, pero él no quería que ellos estuvieran en la mesa de negociaciones. Vamos a una pausa, porque nos quedan temas nacionales y temas internacionales. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11, estamos conversando con el licenciado Luis González, politólogo, sinólogo, internacionalista. Bueno, se advierte como una ligera diferencia, y usted me va a corregir, profesor, del tratamiento que se le dan a los países, dependiendo de las riquezas que tiene esos países, de la riqueza que tiene un país determinado. Exacto, sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo influyen los recursos naturales que tenga un país en toda esta dinámica mundial, en la geopolítica mundial? No, la riqueza, ustedes recuerdan la expresión de Adam Smith, la riqueza de las naciones, como él la define, pero en estos tiempos hay que tomar en cuenta el tema de los recursos y recursos estratégicos del mundo de hoy. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Recursos estratégicos y recursos naturales. Bueno, recursos tradicionales, hay unos recursos riqueza, para ahí. el mundo de hoy, exacto. Petróleo. Un estratégico es minerales. el recurso que está definiendo la producción del presente y del futuro. Por ejemplo, las tierras raras, por ejemplo, eso que sirve para incluso las tecnologías militares, ese tipo de recursos. Hay recursos que son tradicionales, que son importantes, no quiere decir que no lo sean, pero los recursos que están definiendo, por ejemplo, el carbón y el acero fueron recursos determinantes en un momento, siguen siendo importantes, pero para el presente y futuro, ya tierras raras y otros
son más importantes. Y ahí China lleva la ventaja. Y ahí en un informe que hizo un think tank de Australia, señala que de 63 recursos estratégicos, no lo voy a, usted lo puede buscar, porque son 63, de esos 57 China tiene el control. Entonces, pero respondiendo a su pregunta, esos recursos, cualesquiera que sean, petróleo, litio, por ejemplo, el triángulo del litio que está en Sudamérica, entre Bolivia, Argentina y Chile, gas natural que tiene Qatar, pero que también tiene algunos países por aquí en la región. Esos recursos entonces van a definir. Venezuela, señores, Venezuela tiene todavía con todos sus problemas, no tiene capacidad de producción como tenía antes, pero sigue teniendo las reservas de combustibles fósiles, sobre todo de petróleo, de la más importante del planeta. Y por eso esa lucha geopolítica entre Estados Unidos, que quiere tener el control de Venezuela, y los demás aliados que tiene Venezuela en estos momentos. Es decir, profesor, que si Haití tuviera yacimientos de petróleo o si hicieran un gran descubrimiento en estos momentos, pasaría a tener otra visión a nivel internacional, otro interés. Bueno, el tema de Haití, no crea que no tiene algunos recursos precisamente que tiene algunos interesados ahí. Incluso Haití tiene oro por un lado que no ha sido explotado. Y el oro, y quiero ponerlo aquí, Ramón y Jacqueline, y ustedes que nos siguen, entre paréntesis, es uno de los recursos más importantes el mundo de hoy, tomando en cuenta que las monedas, o sea, las divisas, la FIT, o sea, el papel, el dólar, el peso dominicano, eso se basa solamente en la confianza. Realmente ya las economías del mundo están buscando un activo, y el oro se ha convertido en ese activo. Y el oro es un recurso que lo tenemos en República Dominicana, explotado por dos empresas que son las número 1 del planeta, una australiana y otra canadiense, vinculadas a las dos. Haití tiene ese recurso, pero sí, les respondo que si tuviera otro recurso, como qué sé yo, un yacimiento de petróleo. Ya tuviera, o tierra rara. La tierra rara está en muchos lugares del mundo, Ramón. Incluso se supone que aquí, te recuerda que Marco Rubio vino aquí y en el Palacio de lo que habló fue de la tierra rara. Es que no es tan sencillo. El problema de la tierra rara no es encontrarla, es explotarla bien y luego convertirla en el producto que le va a servir a cualquier empresa del planeta para los imanes. Sí, y eso es China, que tiene el 97% de la capacidad para eso. Pero sí, sin lugar a dudas, Jacqueline, cuando usted tiene recursos, o puede ser una salvación, pero también puede ser lo que ha pasado con muchos países, puede ser precisamente la razón de su destrucción. Tiene tantos recursos que la lucha geopolítica entonces no le permite que usted mismo los explote y los otros grupos no se ponen de acuerdo y pasan años usted con recursos ahí y no se pueden, y usted no puede explotarlo, al menos que suceda como los países árabes, que las grandes potencias europeas, Estados Unidos, entiéndase Reino Unido, Francia y Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan todos esos países árabes? Eran muy pobres todos. Está hablando de Emiratos Árabes Unidos. La gente conoce a Dubái como uno de ellos, son 7 Emiratos, la capital es Abu Dhabi. Qatar, Bahrein, Kuwait, todos esos países eran pobres, señores, hasta que se descubrió que tenían combustibles fósiles y empresas estadounidenses, francesas, inglesas, se aliaron con ellos, en gran parte explotando, pero ellos supieron con el tiempo ir asumiendo una parte y ya usted ve cómo esos países se han ido rico. Y se están independizando también. Ya le pueden decir, le pueden plantar cara a Estados Unidos, incluso acercarse. Bueno, Emiratos Árabes Unidos es parte de los BRICS, es uno de los 11 miembros de los BRICS, porque ya tiene miembros 11 y tiene otros como aliados, se le llama, y llegan a 20 en estos momentos. Y eso depende entonces, Jacqueline, de cómo usted maneje esos recursos y de cómo usted los sepa explotar en beneficio de, sobre todo, de su Luis, pueblo. no podemos dejar de hablar de China.
Es indetenible el crecimiento de China, a pesar de que se habla que hay una burbuja inmobiliaria, hay pueblos tienen fantasmas. 3 años en eso, diciendo eso. Hay pueblos fantasmas, hay Sí, un tema de sí. una deuda que está oculta, en fin. Sí. ¿Tú crees que es indetenible? Sí, pero todo eso es parte de la narrativa, habría que probarlo. Yo creo que es indetenible, incluso hay muchos economistas occidentales, entiéndanse, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, analistas, están señalando que Donald Trump o Estados Unidos, cualquiera que sea el presidente, tiene que replantearse la relación con Estados Unidos, no van con China, porque no van a poder detener ya ese avance, no hay forma de que se produzca. Por eso Graham Allison, que es un profesor de Harvard, es un analista estadounidense brillante, en su libro Decididos a la Guerra, y usted lo lee bien, porque no solamente es el título, sino que hay que leerlo. Si se lee bien, él está diciendo, por el camino que va, no creo, o se enfrentan, y si se enfrentan, entonces como está el mundo de hoy, con tantas tecnologías, con tantas bombas atómicas, si se van a la guerra nuclear, eso significa destrucción del planeta. Si se van a la guerra sin utilizar lo nuclear, no es que es tan sencillo, o sea, va a haber destrucción, y no se sabe, y ahí es bueno que se sepa, que estos países como China, Rusia e incluso Irán, que es parte, son los únicos que tienen las armas hipersónicas. Estados Unidos y Europa están, por eso que se están planteando ahora la cumbre de la OTAN. Ustedes recuerdan que fue los pasados 24 y 25 de junio, y en donde se obligó casi a los 32 miembros que lleven del 2 al 5%, cuando la mayoría, Ramón, ni siquiera ha logrado cumplir con el 2, ya quieren llegar al 5%. ¿Por qué? Porque saben que en las tecnologías de la guerra del futuro ya China y Rusia están muy avanzados. Entonces, en cualquier escenario, yo creo que hay que buscar, que es un poco a donde quiero llegar para la respuesta a su pregunta, hay que buscar la otra salida, porque la guerra significa destrucción, y eso, con eso no gana nada. La única forma, y lo dice Graham Allison, lo dicen muchísimos analistas. Allison dice que es inevitable. Bueno, se toma el ejemplo de Esparta y de Atenas. Sí, la trampa de Tucídides, pero también, por eso decía que dentro del libro él explica, pero puede haber, porque puede y debería haber. Incluso trata 16 casos, por eso que él al final quizá la conclusión, como hay 16 casos que se ha dado, en la mayoría se ha producido la guerra, entonces él dice podría ser, pero también deja abierta la posibilidad de que se busque otra salida, porque la guerra no va a lograr que el que está en decadencia, que es Estados Unidos y Occidente, no es en decadencia, es que van a dejar de ser el hegemón, es que ya están dejando de imponerlo todo, es que ya están dejando de tomar los recursos de los demás, es que están dejando de decidir todo lo que se hace. Ya los demás están despertando, pero no están despertando como hace 70 años en Bandung. Recuerden ustedes la cumbre de Bandung en Indonesia, se reunieron muchísimos países, pero no tenían capacidad ninguna. No alineados. Y luego se convierten en no alineados, luego el G77, pero no tenían capacidad. La diferencia de ahora es que lo que están surgiendo tienen la capacidad tecnológica, tienen la capacidad económica, tienen la capacidad militar, para poder entonces decirle, vamos al diálogo de civilizaciones. Contrario a lo que decía Huntington en su artículo en el 1993 en Foreign Policy, luego lo convierte en el libro famoso, El choque de civilizaciones, lo que está diciendo, lo que se está planteando ahora, y es iniciativa de lo que está en ascenso de China, y ahí le respondo, es que en vez de choque de civilizaciones, lo que tenemos que plantear es un diálogo de civilizaciones donde Occidente debe seguir siendo importante, representa una civilización, una cultura que se ha impuesto a todo el mundo, por como decía Jared Diamond, por las armas, las gérmenes, el acero, porque aprovecharon primero todo y se impusieron, y los demás que son civilizaciones también importantes como la India, como China, la Persa, Irán es una civilización, usted lo sabe muy bien, Irán no es cualquier cosa, representa una civilización de uno de los grandes imperios, el imperio persa, de la humanidad,
que ha legado muchísimos conocimientos. Si usted revisa el aporte que han hecho esos países desde el punto de vista del conocimiento, de las tecnologías, claro que ya a partir del siglo XVII, con la revolución industrial, la máquina de vapor que surge en los Países Bajos, luego lo asume el Reino Unido o Inglaterra, ellos lograron despegar y los demás se quedaron rezagados. Y luego entonces se produce la imposición. El mundo está cambiando ahora y le respondo de nuevo la pregunta, don Ramón. No hay manera de detener el ascenso de China. La única forma es precisamente buscando dialogar, construir todos juntos la comunidad de destino compartido para la humanidad. Justamente esa era mi pregunta para finalizar, profesor, que si no existe una diplomacia preventiva que pueda adelantarse a la ocurrencia de conflictos en el futuro. Usted ha planteado una pregunta para otro programa completo. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho internacional, la diplomacia, las instituciones de diplomacia multilateral como ONU, incluso OEA aquí en nuestra región, la Organización Mundial de Comercio, la de la Salud. Pero Trump está saliendo de estos días. Todo, lo que le digo, todo eso está precisamente en estos momentos en una crisis. Por tanto, esa institución, incluyendo la diplomacia, Jacqueline, la diplomacia tradicional y la diplomacia preventiva, eso ya no existe. Te dicen una cosa, ¿qué sucedió? Yo sé que estamos terminando. Mientras están negociando con Irán, están preparándole un ataque, que lo sabía Estados Unidos. Entonces tú lo sientas a negociar mientras tú sabes que están preparando un ataque. Eso sucedía antes, Jacqueline, cuando no había diplomacia. Se supone que en la diplomacia usted no puede hacer eso, usted no puede sentar a negociar y estar tramando un ataque contra mí. Entonces estamos retrocediendo. Y esos son diríamos, de los desafíos que tenemos en el futuro, y gracias a que existe el ascenso de los demás y el grupo BRICS, que ha planteado que quiere restaurar las instituciones de diplomacia multilateral y quiere restaurar la paz y la diplomacia, y que se han reunido no en contra de nadie, sino a favor de un mundo unido y de una paz perpetua, como decía Immanuel Kant hace exactamente 230 años, que se cumplen en septiembre de este año 2025. Definitivamente son unas cátedras las entrevistas. Y no hablamos de lo nacional, con tantos temas nacionales que hay. Será para otro programa. Se nos fue. Nos vamos a comercial, amable televidente. Gracias, Luis. Gracias, Gracias, profesor.